Muchas gracias a Alejandro por sus palabras, a él por haberme invitado o haber contado conmigo para participar en este curso y, por supuesto, a la Fundación de Amigos y a todos ustedes que están aquí. Ya han visto que Alejandro Vergara es amigo mío, o sea que en parte por eso estoy aquí, porque es verdad que Rubens ha sido, y él lo sabe, uno de mis pintores preferidos. Me he dedicado a enseñar Rubens, no a investigar y todo lo que él sabe. Pero bueno, yo voy hoy a tratar de explicarles o hablar con ustedes a ustedes sobre este tema y tratar de transmitirles lo que yo creo que es importante en este contexto. Cuando nosotros hoy pensamos en Rubens en general, seguro que todos ustedes que están además en este curso, pues en general se piensa en un Rubens, pintor de reyes, de príncipes, pintor de la mitología, sobre todo, especialmente estando en este museo en el que los cuadros de Rubens que hay es una, como saben ustedes, magnífica colección, mayoritariamente son mitológicos, pero no siempre fue así la producción de Rubens. De hecho, hay una primera mitad de su carrera, yo diría que hasta el principio de los años 20, en el que su actividad mayoritaria va a estar dedicada a los cuadros de altar, a los temas religiosos, por supuesto, que a lo largo de toda su vida va a pintar obra religiosa. Pero de lo que yo estoy hablando, y tampoco voy a ser exhaustiva, es del momento de su vida, de su trayectoria profesional, sobre todo yo diría los 15, 20 primeros años que fue este tipo de obras en los que él dejó una de las máximas aportaciones al lenguaje visual del barroco, fue su dedicación fundamental, en un momento en que estas obras contribuyeron a cimentar su éxito. Y en la segunda mitad de su carrera, digamos que encontramos, bueno, eso lo vamos a desgranar a lo largo de la charla, un Rubens más dedicado a otro tipo de temas. Es la explicación por qué él se dedica a temas religiosos, fundamentalmente en esos primeros años. Hay que situarla en el contexto histórico, ideológico en el que él vivió en esos años. Yo estoy hablando fundamentalmente 1600, que es cuando saben ustedes que va a Italia, ha completado apenas 2 años antes su formación en Amberes y se marcha a Italia, que es por donde yo voy a empezar, donde va a estar unos 8 años. Y después regresa a Amberes, la ciudad en la que nació y en la que va a vivir toda su vida. En ese mundo en el que él vivió, el tema religioso va a ser muy importante en ese momento, porque en esa etapa los pintores encontraban su máxima oportunidad de trabajo y de proyección artística en los encargos religiosos, porque en esa etapa se resolvieron o se proyectaron las consecuencias del Concilio de Trento. El Concilio de Trento termina en 1563 y es un concilio que, seguro que todos lo saben, la Iglesia Católica organiza para, en cierto modo, defenderse de los planteamientos de los postulados de los protestantes y proyectar sus propias ideas. Trento decide utilizar las imágenes, piensa que las imágenes son mucho más efectivas a la hora de transmitir el mensaje que ellos querían, más efectivas que la palabra escrita o la palabra hablada. Y por eso van a pedir a las imágenes, van a exigir a los encargos de obras religiosas que con esa ideología se van a hacer, que defiendan las ideas de la fe católica, las enseñen, las difundan y establecer un lenguaje doctrinal claro y, como ya les he dicho, aleccionador. En ese momento los encargos religiosos son los más numerosos y los más importantes. Y él se va a mover precisamente en ese ambiente. Incluso cuando está en Amberes, él va a ser, como saben también ustedes, pintor de los archiduques. Y los archiduques, en su voluntad, después de las guerras de religión, de las revueltas del siglo anterior, de imponer, vuelvo a decir, los postulados de la fe católica, pues no todos, pero muchos de sus encargos van también a ir en la línea del planteamiento religioso.
Las imágenes van a ser una suerte de propaganda de fe, que por eso lo he titulado así, porque eso es lo que la Iglesia quiere. De hecho, siempre que digo Iglesia, estoy hablando de la Iglesia de Roma. De hecho, esa Iglesia de Roma crea en 1622, es verdad que yo estoy hablando de unas fechas algo anteriores, pero en 1622 una institución que denominan Propaganda de Fe, que es una congregación destinada a la evangelización de los pueblos. La funda en Roma, como ya he dicho, Gregorio XV, en 1622. Propaganda de fe. Nosotros sabemos hoy muy bien lo que quiere decir propaganda. Es un término que indica la difusión de un mensaje. Pero la primera vez que se utiliza la palabra propaganda con ese sentido es precisamente en esos años. La palabra deriva del verbo latino propagare, que era extender, pero es la Iglesia Católica la que en esa institución, en sus documentos y en sus actividades, utiliza ese término, propaganda fide, para definir cuál es su voluntad en esos momentos. Estos dos cuadros, de los que ahora voy a hablar, esas dos escenas principales de los dos grandes trípticos fundamentales en la obra de Rubens, definen muy bien lo que acabo de decir. Es una pintura impactante que trata de imponerse al espectador. Miren, yo en todos los casos, cuando ahora veamos pormenorizadamente los distintos encargos, les he puesto, además del soporte y la técnica, las medidas, para que vean el tamaño pues enorme, muy grande, generalmente de todas estas obras, por algo tan sencillo como que es esencial en el barroco, que si unas pinturas tienen que transmitir un mensaje, se tienen que ver en un altar al fondo de una iglesia. Y no es que sea una condición indispensable, pero sí es una cualidad importante. Eso quiere decir que el artista tiene que generar una capacidad compositiva que resulte armónica, que resulte visual y que cumpla, como sucede en estos dos cuadros, veremos alguno más, esa misión de transmitir el mensaje de la fe, aleccionar a los fieles, dar ejemplo, nada más y nada menos que con el Hijo de Dios, que muere y sufre por salvar a la humanidad. Ese es el mensaje. Es verdad que crucifixiones hubo muchas antes, hay después, pero el sentimiento, el dolor, la tensión, la voluntad de imponerse la mirada de los fieles en estos momentos es absolutamente prioritario. Y Rubens se convierte en el gran maestro para transmitir, como ya les he dicho, esas ideas. En 1600 él marcha a Italia. Seguramente que esos datos ustedes ya lo tienen. Va a estar 8 años, primero se va a Venecia. Venecia es fundamental, también lo habrán ya oído en su formación, sus intereses van a pasar por Venecia, van a pasar fundamentalmente también por el mundo clásico, y poco después de llegar él establece contactos, obtiene la posibilidad de entrar al servicio del duque de Mantua, de Vincenzo Gonzaga. Eso es una actividad que va a ser muy beneficiosa para él porque le va a permitir viajar. Ustedes saben que en 1603 viene a España, le va a permitir pues, conocer las colecciones de los Gonzaga, que ya entonces eran importantes, y también, como uno de los deseos de entonces su jefe, su principal comitente, duque de Mantua, era que hiciera copias de los maestros antiguos, por viajar. Ir a Italia, va a ir también a Génova, va a estar en distintos lugares, con lo cual va a ser muy enriquecedor esa actividad. Después de volver de España, está aquí en 1603, a partir de 1604 pasa bastante tiempo en Roma. Es verdad que también va a Génova. Y es en Roma donde va a recibir el primer encargo de cuadros de altar realmente importantes, que es la decoración del altar mayor, la capilla mayor de esta iglesia, de la iglesia de Santa María in Vallicella, una iglesia que es llamada también Chiesa Nuova, como les he puesto ahí, porque la iglesia ya existía desde la época medieval, pero estaba especialmente deteriorada, y el Papa Gregorio XIII, en la segunda mitad del XVI, se la cedió
y se impuso su, iba a decir reconstrucción, su rehabilitación. Lo que están viendo ahí es la última intervención arquitectónica, una iglesia muy romana, muy derivada de la fachada, como ven ustedes, del Jesús. La iglesia se consagra en 1599, cuando se terminan las obras de reconstrucción, vuelvo a decir, impulsadas por el Papa, porque concede a los oratorianos, a la congregación del oratorio fundada por esos años por Felipe Neri, la iglesia, el uso, iba a decir, y el disfrute religioso de esta iglesia. Aquí tienen de nuevo el interior. Es verdad que después la primera intervención ornamental de la nueva iglesia es la del altar, con los cuadros de Rubens, que son las únicas obras de Rubens en Roma que están in situ. Cuando vayan ustedes a Roma las pueden ir a ver. El resto de la decoración es algo posterior. Hay frescos, bueno, es muy importante, de Pietro de Cortona, pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es las obras de Rubens para la Capilla Mayor. El mecenas fue Federico Borromeo, primo de San Carlos Borromeo, también arzobispo de Milán, un hombre de una gran cultura, fundador de la Biblioteca Ambrosiana, también la Bordeliana en Oxford, pero quien va a gestar el encargo va a ser un cardenal, y es el que va a elegir a Rubens, que es el cardenal Jacopo Serra. Simplemente para que disfruten de ella, les he traído este retrato de su hermana, un retrato que hizo Rubens en Génova, y que es probable que tanto el retrato y el encargo tengan una cierta relación. Rubens recibe este encargo en 1606 y es un encargo complicado, porque tiene que hacer un gran cuadro de altar, pero que permita ver un icono milagroso, un antiguo fresco, un fragmento de un antiguo fresco que lo tienen ustedes a la derecha. Ya les advierto que en relación con este icono tengo unas imágenes no excelentes, pero no es fácil de lograrlas, entre otras cosas porque está en muy mal estado y no se ve siempre. Ese icono, que le vuelvo a decir a la derecha, que se convirtió en esos momentos en un símbolo de devoción, especialmente para los oratorianos, había pertenecido a una iglesia de la zona anterior. Les digo que posiblemente es un fresco del siglo XIV, una iglesia que había sido cerrada y prácticamente demolida, y solo quedó en una parte pública este fragmento con la Virgen. Y en esa exposición, para las gentes, en una ocasión recibió una pedrada y la imagen sangró, que es lo que la convirtió en una imagen milagrosa. Y eso es lo que decidió Felipe Neri, llevarla al interior de esa iglesia que tenían los oratorianos, la primera iglesia de los oratorianos. La colocaron en distintos lugares. Ya había muerto en estos años, ya había muerto San Felipe Neri, y en el momento del encargo para el altar mayor a Rubens se decide que el cuadro esté delante y que lo proteja, pero que tenga un mecanismo que permita verla en algunas ocasiones, ver el icono, según las ceremonias o las distintas celebraciones, conmemoraciones o fechas. Rubens idea este cuadro que tienen ustedes aquí. Como ya les he dicho, siempre les pongo la parte del soporte y la técnica, las medidas, en la que en la parte superior él utiliza un gran arco de triunfo, y en la parte superior ven ustedes esta imagen como si fuera en un gran medallón, y esta superficie donde está pintada la Virgen y el Niño es lo que desciende puntualmente con un sistema de poleas y engranaje. Eso es algo que los jesuitas practicaron con una cierta frecuencia. Seguro que se han ido ustedes al Jesús de Roma, han visto en el altar de San Ignacio cómo, tras una representación pictórica de cada San Ignacio, en algún momento de las ceremonias o del día, según baja el cuadro y aparece la escultura de San Ignacio. Es una idea muy de los jesuitas, de atraer la atención de los fieles al altar, que no siempre fuera lo mismo. Bueno, pues esa idea se transmite aquí a Rubens, que es lo que va a hacer con un sistema. Coloca el cuadro de manera que esta parte frontal del medallón descienda y se vea
se vea la imagen milagrosa. Él representa en la parte inferior a San Gregorio Magno, que vivió en el siglo VII y que fue, y que fue quien había fundado la iglesia anterior, aquí con su libro de las homilías y una serie rodeada de una serie de santos que luego hablaré de ellos. Pero este cuadro, que a mí me parece fantástico, ya de Rubens, un Rubens ya muy en estos primeros momentos, como él quiere hacerlo, muy influenciado por ese sentido armónico, compositivo de la belleza clásica, pero también de la monumentalidad de las figuras, algo estáticas, realmente dejando hábilmente la figura del protagonista, en el hueco de ese arco con los fondos luminosos con la paloma del Espíritu Santo. Bueno, pues esta maravilla de cuadro fue rechazada. Fue rechazada. Hay distintas teorías. Realmente la más leída, yo había leído sobre ello, es que como es un lienzo, el momento de colocarlo en el altar daba muchos reflejos, hacía muchos reflejos y la congregación decidió sustituirlo por otro. Rubens se quedó con el cuadro y se lo llevó cuando él vuelve a Amberes, luego les cuento lo que hizo con él. Se lo llevó con él a Amberes, pero les ofreció dar otra solución y los oratorianos aceptaron. Hay otra teoría, otra idea que apunta a la tesis de que quizá el Vaticano, la Curia Vaticana, recomendó a los oratorianos no pusieran esa imagen en el altar porque recordaba físicamente a San Felipe Neri. Y en esos momentos hay dos circunstancias. Primero, la iglesia, esa iglesia de Trentina, que ya les he dicho que va a tener un especial interés por el uso de las imágenes, también por controlarlas. Y incluso se funda en esos momentos una congregación, se llama exactamente Congregación de Beatos, en 1605, porque la Iglesia quiere regular las manifestaciones prematuras de culto a los santos nuevos, a todas las nuevas figuras que se estaban, digamos, beatificando, santificando. Y además, en esos momentos, estamos en 1606, momento muy álgido de la ideología, la influencia de la ideología trentina en la pintura, en esos momentos es que se pedía, se recomendaba que hubiera temas de la pasión o temas religiosamente, desde el punto de vista religioso, muy consolidados. No era muy proclive, por eso ya les digo, ese control a los nuevos santos, pero es que el caso de Felipe Neri, yo estoy hablando de San Felipe Neri siempre, pero en esos años no era ni beato ni santo. Era un varón, absolutamente ilustre, absolutamente reconocido por su actividad religiosa, pero no fue beato hasta 1615 y no fue santo hasta las canonizaciones de 1622, las que estamos celebrando nosotros con San Isidro, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, con los santos españoles. Eso pudo ser también un motivo. Rubens da otra opción. Miren, he encontrado, yo creo que de ordenador a la izquierda, un montaje de cómo hubiera estado ese cuadro en el altar. Un cuadro que es más grande del que después va a realizar, yo creo que imponente, donde Rubens ya muestra una gran calidad. Pero bueno, pues volvemos a la derecha, la capilla tal y como está ahora, la capilla mayor, y aquí tienen ustedes el retablo, el pequeño retablo con el cuadro, la estructura arquitectónica y el detalle completo del cuadro que luego va a realizar Rubens. Rubens, la solución que da al problema es que hace el cuadro para el altar mayor en pizarra, quizá precisamente para evitar, yo no sé exactamente no sé si se sabe exactamente cuál fue el motivo, pero bueno, es verdad que lo hace en pizarra, es una obra un poco más pequeña, y los santos, esos santos que hemos visto junto al icono,
en el cuadro anterior, los reparte, que ahora lo veremos, en dos cuadros laterales, también para la capilla mayor. Aquí en el cuadro de la derecha, pues realmente hace una composición bastante más sencilla. Otra vez el medallón con la imagen de la Virgen, esa imagen que se tiene que mover precisamente para poder ver el icono en momentos puntuales. Aquí les pongo la comparativa de las dos obras para que pues ustedes juzgan cuál les gusta más, pero bueno, evidentemente estamos hablando de la idea de la Iglesia Católica, del control de las imágenes y del significado de las obras. Deja el icono solo en el centro, la imagen de la Virgen rodeada de santos. Y aquí tienen, ya les digo que estas imágenes no son muy buenas, pero es la que he podido, y aquí que, vamos, los amigos del Museo del Prado, que tienen unas personas mucho más duchas que yo en encontrar imágenes, tampoco han encontrado mejores, pero bueno, yo lo que quiero es que vean ustedes el efecto, ¿no? Se baja, digamos, la parte superior, la pintura posterior, madera fina a través de unas poleas, unos anclajes, y va apareciendo, en este caso ven el mismo icono de antes, pero coronado. Ya les digo que en momentos, aquí tienen en el vídeo a la derecha, y también se ve más claro lo que sucede. Va bajando el cuadro y aparece. Esa idea de la aparición, del milagro, también es algo especialmente querido en esos momentos. ¿Qué es lo que hace Rubens? Pues, vamos, perdónme la expresión un poco simple, pues no complicarse la vida. Dice, bueno, pues voy a hacer el icono y además me remito, en cierto modo, a la tradición. Yo, a la izquierda tienen la misma capilla de la que estamos hablando, Santa María in Vallicella, y a la derecha la capilla paulina que el Papa Pablo V Borghese manda hacer en la Basílica de Santa María la Mayor, seguramente la habrán visto ustedes, para acoger también un icono de origen bizantino, milagroso, de la Virgen, el icono que recibe el nombre de Salus Populi Romani. Miren, aquí le tienen a la izquierda. Esta es la decoración, la instalación que se hace del icono, que es un icono visto directamente, no aparece, no se le cubre, no tiene esa cuestión de la Virgen que nos estamos viendo, pero ven ustedes cómo en ese momento la decoración está aludiendo simplemente al coro de ángeles, a los ángeles que rodean a la Virgen, que es, siguiendo posiblemente una tradición, las estampas, lo que hace Rubens en esta ocasión, como les he dicho, casi sin complicarse la vida. Es verdad que este icono del Salus Populi Romani, que es como se llama el icono de Santa María la Mayor, llega a la Basílica por regalo también de San Gregorio Magno, el Papa del que he hablado antes, quizá, representado en el cuadro, en el primer cuadro. Y esta imagen milagrosa también fue sacada en procesión en un momento en el que la peste, la epidemia asolaba Roma. Y cuando la procesión pasaba, según los relatos de la época, pasaba cerca del mausoleo de Adriano, lo que hoy es el castillo de Sant'Angelo, un coro celestial de ángeles en los cielos, cantando el Regina Coeli, anunció la salvación o la sanación de Roma, y con un arcángel San Miguel, que también ahora todavía, esa escultura, saben ustedes que está rematando el castillo de Sant'Angelo, pero aludiendo a ese milagro. Esto era un planteamiento del tratamiento de la imagen bastante tradicional, que yo creo que eso es lo que hizo Rubens. Y repartió también en soporte de pizarra los santos que quería incorporar pues el San Gregorio, aludiendo en homenaje al Papa Gregorio XV que les había dado la Iglesia, y una serie de santos que ahora lo ven ustedes aquí con detalle, en el que ven que desde luego el San Gregorio no se parece al San Gregorio anterior. Si había algún problema, pero bueno, no lo habría porque no estaba en altar mayor. Y el resto son santos, que ven ustedes unos santos un tanto raros. Vamos a ver. Son santos que vivieron entre los primitivos cristianos, son mártires paleocristianos. Y esta elección de estos mártires está vinculado también con el desarrollo de la arqueología cristiana,
que impulsó Felipe Neri o San Felipe Neri, desde los primeros momentos de estar en Roma, y también sus seguidores, investigar en las catacumbas buscando restos de los primitivos cristianos, pero también de los primeros santos. Es decir, que está vinculado a un sentimiento devocional impulsado también por los oratorianos. Por eso elige estos santos. Ellos son soldados romanos que sufrieron martirio en la época de Diocleciano, y a Domitila, que pertenecía a la familia Flavia, una familia imperial de gran prestigio, que también había rechazado el culto pagano y fue desterrada a la isla de Ponza y posteriormente pues murió en el martirio. Eso es lo que los temas eligen por este motivo. Tienen aquí lo que les he dicho, ese sentimiento de monumentalidad, de volúmenes muy compactos, de los contornos perfectamente delimitados, todos con la palma del martirio. Ya les digo que la lectura de las imágenes era absolutamente fundamental. Eso indicaba que habían sido mártires, algo especialmente querido en esos momentos. Y antes de salir de Roma, ya les digo, les he dicho antes y les repito que no pretendo ser exhaustiva, pero muy poco antes de abandonar Roma para volver a Amberes, en el verano de ese año, él va a pintar esta adoración de los pastores, que posiblemente es su último cuadro de altar en Roma, que lo pinta para, como les he puesto ahí, para Fermo, pero no para donde está ahora, que está en un museo, sino para la iglesia de los filipenses, es decir, porque es precisamente el superior general de los filipenses de Roma, para los que estaba trabajando, que le va a encargar este cuadro para la iglesia de San Próspero, una capilla relacionada con su familia. Aquí tienen también esas ricas miradas de Rubens, que yo diría cuando está en Italia, mira a Venecia, mira a Caravaggio, mira la escultura clásica. Bueno, aquí hay un eco, unos contrastes de luces y de sombras, evidentemente de Caravaggio. Hay una presencia indiscutible de Venecia. La Virgen levantando, como pueden ver los cuadros que hay en el Prado y tantos cuadros, levantando el pañal, y esa luz que irradia del niño, que tiene un significado simbólico, es la luz de la salvación de la humanidad. Eso es algo que hacen en Venecia, que hacen los basanos, es decir, que está en ese contexto. Pero hay otro cuadro, que seguramente algunos de ustedes lo estará pensando, que es este Correggio, que estaba en Reggio Emilia y que posiblemente conoció Caravaggio, y que yo creo que es su inspiración más cercana. Es un planteamiento muy similar, la composición, la distribución de los volúmenes, este protagonismo, no sé que no es lo mismo, pero de la pierna del San José desnuda en primer plano. Bueno, pues aquí tenemos ese Rubens que abandona Italia, pues habiendo aprendido cada día, habiéndose inspirado, siendo como es él desde el principio, pues un artista realmente, yo diría, casi inconmensurable, pero cómo es capaz de asimilar, de proyectar sus enseñanzas en la personalidad, porque su obra es una obra extraordinariamente personal. Estamos en el verano, en el principio del otoño de 1608, y en octubre llega la noticia de que que está enferma su madre. Su madre, que es una figura importante, porque Rubens pertenecía, de hecho, por eso la familia tiene que dejar Amberes, a una familia más vinculada al calvinismo, pero su madre católica le transmitió esa fe. Él fue un ferviente católico y sin duda le proporcionó los instrumentos, las bases ideológicas, además, para interpretar, para sentir también todos estos tipos, todo este tipo de temas. Bueno, él deja Italia y vuelve para ver a su madre, pero ya les he dicho que no la ve viva. Y cuando llega allí, se ha llevado el cuadro del San Gregorio, el que hemos visto rechazado hace unos instantes, y lo coloca en la tumba de su madre. Él llega a Amberes con el propósito de volver enseguida, de volver a Italia. Italia es el gran centro de la creación, él es un artista, pues yo creo que se siente extraordinario, tiene, ya les he dicho, ansias de saber, piensa que él quiere que su pintura tenga esas raíces en la cultura clásica, mejor que allí que en ningún sitio, pero
como ustedes ya saben, no va a volver, nunca va a volver, por varios motivos. Primero, el 9 de abril de 1609 se firma la tregua de los 12 años entre España y las Provincias Unidas del Norte. Una guerra, un enfrentamiento religioso que había asolado el territorio de los Países Bajos en general desde los años 60. De hecho, Amberes hubo un tiempo que se sumó precisamente a la Unión de Utrecht, a la Unión de las Provincias Unidas, exactamente en 1579. Eso generó, hablo de ello porque eso es consecuencia también de que se quede, pues la ruina de la ciudad, los enfrentamientos con los protestantes, sobre todo con las corrientes iconoclastas, la destrucción no solamente de templos, sino de muchísimas imágenes, y con la firma de esa tregua pues se inicia una etapa de paz, además un acuerdo que facilita o permite el libre comercio para ese territorio del norte de los Países Bajos, las Provincias Unidas, y eso supone que iba a revertir en un desarrollo económico, una pujanza en esa ciudad que es la suya, la ciudad de Amberes, muy importante. Eso efectivamente hay que traducirlo en numerosos encargos. Él ya ha llegado. A poco de llegar, como saben ustedes, también ha conseguido el encargo de la pintura de la adoración de los magos, que tienen ustedes en el museo, precisamente que presidió, en cierto modo, en el ayuntamiento la firma de esa tregua. Es un pintor que viene con el prestigio de Italia, que ha pintado ese cuadro, que inicia una nueva trayectoria pictórica y sabe que tiene o que puede tener en ese momento pues cientos de encargos o muchísimos encargos, es decir, que tiene un panorama excelente, teniendo en cuenta que él va a utilizar perfectamente ese lenguaje de la propaganda, ¿no?, de las ideas religiosas. Pero eso es en abril. En septiembre de 1609 es nombrado, también lo sabrán, pintor de cámara de los archiduques, con un nombramiento muy ventajoso, porque puede vivir en Amberes, le permiten trabajar para otros clientes, incluso los encargos cortesanos, que hay retratos y hay alguna obra, pero tienen también un sentido religioso que afecta, por así decirlo, no exactamente, bueno, en parte sí, a esta clase, a este tema, porque los archiduques, gobernadores del territorio en nombre de la corona española, fueron uno de los principales impulsores, bueno, especialmente la archiduquesa. El archiduque muere relativamente pronto, pero bueno, la archiduquesa, impulsores de esa difusión, de esa propaganda, de ese establecimiento, de esa defensa de los ideales de la fe católica. Eso es en octubre. Es en septiembre. Y en octubre se casa. Se casa con Isabel el Brand, con su primera mujer, en 1609, y muy poco después, poco después, va a comprar la casa que todos conocen, va a instalar un gran taller, tiene numerosos encargos, en fin. Esos son los motivos, las circunstancias que justifican que él se va a quedar. De los primeros encargos que recibe para la ciudad, además es una ciudad que es verdad que tiene, hay un cliente eclesiástico, pero está el cliente o aristocrático, pero es muy importante, como vamos a ver, el patrocinio ciudadano, es decir, cómo las corporaciones, los gremios o las guildas, esas asociaciones de seglares que en muchos casos buscan o quieren este tipo de encargos para enriquecer sus capillas, para volver a dar esplendor a su ciudad, para también hacer constancia, dar testimonio de su confesionalidad católica. Ese patrocinio va a ser muy importante, el patrocinio público, como es el caso, por ejemplo, de este primer gran tríptico que van a encargar, el tríptico de la elevación de la cruz o el levantamiento de la cruz, que hoy todos ustedes seguro que han visto en la Catedral de Amberes, pero realmente él lo pinta para la iglesia de Santa Walburga,
que es una iglesia que ya no existe y que ahora le voy a mostrar. La corporación ciudadana que le va a encargar este encargo está regida, por así decirlo, presidida, quien dirige este encargo es Cornelis van der Geest, también un personaje muy importante, un gran coleccionista, mecenas de artistas, patrocinador de encargos, desde luego de Rubens, de Van Dyck. Tienen ustedes este fantástico retrato. Este caballero era seguramente feligrés de esta iglesia. Bueno, aquí tienen el cuadro, el tríptico. El formato tríptico era un formato ajeno al mundo italiano donde él venía, pero absolutamente tradicional en el ámbito flamenco. Seguramente que tuviera que pintar o que se eligiera este formato para este gran tríptico de la elevación de la cruz fue, digamos, exigido, obligado por el encargo de los clientes. Ya les he dicho que no era para la catedral, sino para esta iglesia. Es una iglesia que ya no existe, una iglesia que estaba en una zona muy poblada, construida en el siglo XV, que tenía el coro, como ven ustedes, muy en alto, porque en unos relatos de la época era tanta la población de las personas que vivían en la zona que fue necesario elevar el coro para que hubiera un mayor espacio de tránsito en el exterior de la iglesia. Para el altar mayor de esta iglesia es donde él pinta el tríptico que acabamos de ver. Esto es una estampa que representa el interior de la iglesia, donde se aprecia bien, como ven ustedes, la silueta del tríptico, y este es un cuadro revistas de interior de las iglesias, donde pueden ver, en cierto modo, también su apariencia. En el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, el enfrentamiento con los franceses, la ocupación francesa, se llevó muchas de las obras artísticas a París, entre ellas este tríptico. La iglesia quedó muy afectada, después se convirtió en almacén y finalmente fue demolido. Por eso me parece que es en 1819, la iglesia ya no existe. Pero el tríptico, después de la caída de Napoleón, regresó a Amberes y se llevó ya directamente a la catedral donde hoy está, que seguramente ustedes lo han visto. Aquí de nuevo ven la obra en la que Rubens va a expresar precisamente esa idea de intencionalidad expresiva, de comunicar, imponer al fiel, transmitir el drama del momento. ¿Qué quería decir? Él lo que hace, con la escena central y las dos alas, las concibe a la vez, las tres escenas, y tiene un único escenario, un único espacio. ¿Ven? Luego lo veremos en otra imagen. Aquí les muestro este modelo sobre la obra que se conserva en el Louvre. La verdad es que Rubens, y aprovecho, seguramente ya se lo han comentado, él tiene una capacidad creativa absolutamente extraordinaria, pero precisamente lo que hace incomparable su extraordinaria productividad es que prácticamente desde los primeros momentos concibe las obras en términos de color, utilizando el color. Es decir, esto es quizá porque está más acabado, es una obra que le fue presentado así a los clientes. Ese tipo de estudios previos o de modelos previos, más o menos terminado con color, también servían para que el cliente viera, digamos, cómo iba a resultar la obra, el encargo. Pero sí les quiero, porque hay numerosos bocetos. De hecho, hace unos años hubo en el museo una extraordinaria exposición precisamente dedicada a Rubens, pintor de bocetos, porque es una manera de trabajar una fórmula que le permite una agilidad. Él concibe, ya les digo, masas de color, distribución de personajes realmente extraordinaria. Luego suele hacer
un poco resumiendo, dibujos puntuales de las distintas figuras o de las más importantes para analizar o para estudiar las posibles variantes de gestos, de movimientos, y también a la hora de realizar la obra final, el resultado final, él es el responsable siempre por supuesto, de la idea, de la concepción. Pero la ejecución técnica en sus obras en general, él desde el primer momento, debido al éxito, ven ustedes también el tamaño, el número de obras que tiene que realizar, él organiza un taller importante, que seguramente ya lo han oído ustedes, una serie de colaboradores que no son anónimos, son artistas, ahí tienen ustedes el nombre de Van Dyck, de otros muchos personajes que realmente van a llevar el último término, la última fase de la ejecución. Y él interviene más o menos en función de la importancia del encargo y de otras series de necesidades. Ese es su sistema de trabajo. También les digo que él controló mucho la reproducción de sus obras. Él elegía en muchas ocasiones a los grabadores y, desde luego, ya les digo que vigilaba y controlaba la reproducción de sus obras, que eran importantes para difundir pues, su arte, su fama y su conocimiento. De hecho, este tríptico me parece se graba tarde, me parece que en 1638 por Borstemann, lo elige él mismo al grabador. Aquí tienen la escena realmente extraordinaria central, donde no les voy a repetir de nuevo el eco todavía del mundo miguelangelesco, esas formas rotundas, de exageración en la musculatura que recuerda a los Iñudi de la Capilla Sixtina, también acentúa el dramatismo de la escena con ese fondo negro con el que resalta. Pues yo diría que me falta aquí una, pero bueno, da lo mismo. Creía que tenía una en la que se ven sin los marcos las tres escenas que son, como ven ustedes, absolutamente corridas, unificadas. Él compone los dos grupos en los laterales en dos diagonales divergentes que enmarcan la gran diagonal en escorzo del cuerpo de Cristo hacia adentro, pero está creando una visión unitaria en la que todas las partes están sometidas a la contemplación del cuerpo de Cristo. Aquí incluso representa bien el eclipse que, según las Sagradas Escrituras, se produjo en la oscuridad en el momento de la muerte del Señor. En esa elaboración que les he dicho de los dibujos y de las influencias, ven, por poner un ejemplo, digo que hay muchos, no puedo porque me entretendría. En un primer momento él pensó que la figura de Cristo fuera el rostro barbilampiño, pero luego lo va a pintar, ustedes tal como lo ven a la derecha, con las barbas indiscutiblemente, y con la barba inspirándose en la cabeza de Laoconte, la escultura de Laoconte que habéis encontrado a principios del siglo XVI, pues realmente causaba un impacto, además en los artistas de ese momento, a lo largo de décadas, causó en la representación del patos, del sumo sufrimiento. En ese momento era la expresión de Laoconte que él utiliza buscando, vuelvo a decir, esas raíces clásicas. Otra fuente de inspiración posiblemente fue la crucifixión que vio de Tintoretto en Venecia, el cuadro que el Greco dejó escrito, que era su obra preferida también. Aquí ven en esta figura levantando la cruz a la izquierda, la crucificación de uno de los ladrones que evidentemente está en relación con ella. Y les voy a mostrar esta obra que dudé porque no es nada bonita viendo lo que estamos viendo, pero sí para citarles que él, en los primeros momentos de llegar a Roma, 1601-1602, él pinta por encargo del cardenal Infante 3 obras para una capilla en la Basílica de la Santa Croce, Jerusalén. En una de ellas, perdida en un naufragio en el siglo XIX, las otras 2 están dedicadas a Santa Elena en la cruz y a la coronación de espinas, pero en una de ellas, vuelvo a decir que se perdió y se conserva esta copia antigua, sí que se acercó a tratar de representar
esta fórmula, ¿no? Con una diagonal en escorzo, en la representación de la crucifixión. El encargo del del archiduque fue debido a que él, antes de dejar los hábitos para casarse con su prima en 1599 con Isabel Clara Eugenia y ser archiduque, él había sido cardenal en Roma, en la Santa Croce. Por eso es este regalo y ese estudio. Las tres piezas, las que he citado, esta y las otras dos, que sí son de Rubens, están bastante deterioradas, están en Grasset. Aquí tienen las puertas cerradas en las que les recordarán pues, esos santos monumentales, escultóricos, verticales que hemos visto antes en Roma y Santa María en Vallicella. En todos los casos, bueno, tienen aquí en el segundo término a Santa Walburga, que es la patrona del templo. Ven ustedes cómo no está en el altar mayor, está, iba a decir, en un lateral, en una de las puertas cerradas. Ella fue una monja británica del siglo VII que evangelizó la zona de los Países Bajos. Lo mismo sucede con San Amando, esa llegada de la fe de la palabra y a la derecha, Santa Catalina de Alejandría y San Eligio. Santa Catalina está ahí con su espada porque era patrona de los herreros y San Eligio de los orfebres o plateros. Tiene aquí un martillito y posiblemente están elegidos para estos altares porque las cofradías de estos gremios patrocinarían o participarían en el patrocinio de estas obras. Ven ustedes, realmente en estos años, creo que ya lo he dicho, Rubens está definiendo ese lenguaje formal que va a utilizar casi a lo largo de toda su vida y que va a dar una gran unidad intelectual a su obra. Aunque es verdad que aunque él utiliza esos modelos creados por él en distintas ocasiones, pero él los interpreta, los vivifica, no resulta en ningún caso, una pintura reiterativa. Simplemente un ejemplo de lo que estoy diciendo, ven ustedes ahí a San Amando y muy poco después utilizó ese o en esos momentos para el cuadro del apostolado o un poquito antes lo había utilizado para el modelo del rey Melchor en la adoración de los magos, o ven el dibujo, segundo una estampa del caballo del cónsul que dirige las operaciones de la crucifixión, aparece también en el tratamiento del caballo. El otro tríptico es el tríptico del descendimiento. Este sí ya lo pinta para la catedral, para una capilla, la capilla de la Cofradía de los Arcabuceros, de la que era presidente Nicolás Rothko. Nicolás Rothko, amigo suyo, también patrono, que hoy tiene, se puede admirar todavía restos de su colección, su casa es un museo delicioso en Amberes y bajo su, digamos, no iba a decir el encargo directo es de la cofradía, pero él seguramente interviene, era muy amigo de Rubens. Miren, le autorretrata en una de las salas, ven las salas en el ala de la derecha, aquí tienen a Nicolás Rothko, personaje muy importante para el desarrollo artístico de Amberes en esos momentos. Aquí tienen el cuadro del descendimiento, que tiene un planteamiento distinto al anterior. De hecho, las fechas son 1611 y 1614, las dos alas laterales las pinta muy al final. Lo primero que pinta enseguida es el cuadro central, la pieza central del descendimiento, posiblemente porque en origen quizá pensaría en un único cuadro de altar, y luego ya os he dicho que el formato tríptico era muy tradicional. Aquí, cuando concibe los dos laterales, les da una cierta unidad entre los dos mediante los fondos arquitectónicos. Los fondos arquitectónicos, que es un enmarcamiento para la escena central, con la que no tienen mucho que ver, pero sí establece una relación entre ambos laterales. En el centro es el momento del descendimiento. Cristo está muerto ya. Ven como cada una en esa unidad visual tan y expresiva del barroco, todos los personajes, sus movimientos, sus miradas, sus actitudes, están en función del momento esencial de lo que significa la obra, que es el descendimiento del cuerpo de Cristo. Él no se había enfrentado antes a ese tema, pero sí era un tema dramático ligado a la pintura medieval flamenca. Ahí tienen, entre otras cosas, el cuadro
cuadro que hay en este museo de Van der Weyden. Ya les digo, la elección de la visitación al tema de la izquierda y de la presentación en el templo debió de ser posterior. Él aquí enlaza también la composición mediante el cuerpo de Cristo muerto, que pesa, con ese sentido de que se desploma, que tienen ustedes, pues no lo he puesto porque son tantas imágenes, pero la piedad, una de las piedades de Miguel Ángel. Él había copiado el entierro de Cristo de Caravaggio, que había conocido en Roma en esos momentos, y evidentemente todas esas miradas enriquecen su capacidad de creación. En los dos escenarios, sí es verdad que posible, ya les digo, fue un añadido o un pensamiento algo posterior. Él elige dos temas, o se eligen dos temas sobre el origen de la llegada al mundo y el inicio, si quieren ustedes, también de esa presencia del niño en el mundo. Le da una cierta unidad mediante la arquitectura, pero también se complica la vida porque son temas que necesitan un desarrollo espacial más amplio que el mero soporte lateral relativamente estrecho. Es verdad que con la visitación los puede solucionar con dos figuras, pero en la presentación está el anciano Simeón, bueno, está Nicolás Rothko detrás, está la Virgen y el niño y San José en primer plano, presentando al niño, llevando al niño ante el sacerdote, y al fondo tienen ustedes la profetisa Ana, pero con esa capacidad absolutamente extraordinaria de Rubens, él lo que hace es ampliar el espacio, pero en profundidad. Es decir, bueno, voy a desarrollar en distintos planos los personajes, creo un espacio profundo mediante, como ven ustedes, la articulación de una serie de planos arquitectónicos definidos por elementos clásicos. Y luego es muy habilidoso también, ya saben que la visualidad es muy importante en el barroco siempre y desde luego en Rubens, porque, a ver si puedo, bueno, aquí coloca la escena en un plano algo elevado sobre este soporte, con un arco, sobre un arco, mejor dicho, un atrio sobre un arco, que diseña una línea, un semicírculo, una línea curva, que visualmente lo pueden relacionar con otra línea curva en la parte superior, y ambas líneas curvas están unidas por la diagonal del cuerpo de Cristo, luminoso, en la que además él hace en cierto modo casi como un tour de force difícil, que el cuerpo de Cristo muerto, ya blanquecino, un tanto macilento, sobre el sudario blanco, el claro sobre claro, que es difícil de tratar y consigue realmente él hacerlo de una manera extraordinaria y armoniosa. Yo les digo que él es verdad que había visto el entierro de Cristo y lo había copiado. Yo creo que el cuadro no sé si está en Canadá, no recuerdo ahora bien la copia que hace Rubens del Caravaggio, que hoy está en la Pinacoteca Vaticana, y él desde luego debió de ver este descendimiento de Cristo en los frescos de Volterra, que pinta Volterra en la Trinidad del Monte. Hay muchos dibujos, muchos estudios, pero no nos podemos no me puedo dedicar a todo ello. Ven Nicodemo, José de Arimatea, la Virgen, San Juan, cómo juega, ven ustedes la línea blanca, la armonía de los tonos rojos y terrosos y los azules en contraste, es decir, que es una composición visual absolutamente extraordinaria, y aquí tienen con más detalle esas dos tablas que completan la escena, como les he dicho, y esta es la parte, las puertas cerradas. En las puertas cerradas aparece San Cristóbal, que era el patrono de los arcabuceros, es decir, el patrono en el exterior. San Cristóbal, que para su representación, evidentemente, es inspirado en el Hércules Farnesio, que está ahora en Nápoles, en el Museo Arqueológico, pero que entonces estaba en Roma, pertenecía a la colección Farnesio, estaba en el Palacio Farnesio, que ustedes, lo que es la embajada francesa, y lo pudo ver, lo pudo copiar.
es la fuente de inspiración indudable para este gigantón, ¿no? Una iconografía muy marcada que se dedicaba, tratando de hacer bien al prójimo, a cruzar, aprovechando su tamaño, el río, a las personas de un lado a otro. Una vez se le aparece un niño y le ayuda. Ese niño, que ven ustedes cómo se agarra el pelo, pues se va a caer porque tiene ese empuje, ha hecho una representación dinámica en avance realmente extraordinaria, y el niño pues luego le dice que es el hijo de Dios, porque él había buscado servir al mejor rey, que es el más importante rey en este mundo. Se había equivocado varias veces, pero hasta que recibe la luz, la iluminación de un ermitaño, que es quien le va a indicar el camino de la fe. Que aquí le ven el ermitaño, como es más pequeñito, el otro es un gigante, pues ven, la ha colocado aquí en la parte inferior, sobre una piedra, y es el niño el que ve la luz, viendo las tablas cerradas, las puertas cerradas, el que completa la luz. Aquí tienen los dos cuadros. Estos dos cuadros están unidos en nuestra memoria, en el conocimiento, en muchos de los estudios. Están muy cerca en el tiempo porque se realizan en un mismo momento, prácticamente 3 o 4 años, y están también unidos en el espacio, porque desde que se han iniciado los estudios de historia del arte, prácticamente, las primeras reproducciones, los dos estaban ya en la catedral, aunque yo ya les he explicado que el primero no estaba originalmente, hasta el siglo XIX, no estuvo en la catedral. Son dos obras, puedo decir, que representan muy bien cuál es el sentimiento religioso de ese momento, pero que nos hablan de la capacidad de Rubens para expresar lo mismo, pero con, como diría yo, vertientes diferentes o expresiones diferentes. Vamos a ver, son religiosidad, convencimiento, devoción, todo, propaganda, todo lo que yo os he dicho. Pero el de la izquierda, el del levantamiento, la erección de la cruz en esa fuerte diagonal, los dos son además diagonales, es ese barroco turbulento, violento, emocional, intenso, con una especial énfasis en la crueldad y en la angustia, pero es una acción incompleta, no ha terminado. Nosotros adivinamos que esa acción dramática va a ir increciendo, puesto que están subiendo la cruz. Es una acción no terminada, dinámica, mientras que el lado de la derecha, o el cuadro, perdón, que les he puesto a la derecha, ya es un hecho consumado. Tiene la tensión de la escena de la izquierda, ha sido sustituido por el dolor. Es una composición más clásica, vuelvo a decir, más contenida, sentido clásico que hay también en la obra de Rubens, en manejar la composición para transmitir valores diferentes. Si hoy pudiéramos en estas imágenes, lo pensé el otro día, dar así para activar el sonido a la izquierda, oiríamos gritos, chillidos, expresión de esa angustia, de esa tensión, de la violencia, mientras que si activáramos el sonido de la derecha sería silencio. Sería silencioso, como con un lenguaje monumental, con ese interés por lo clásico, por esa voluntad de transmitir lo que la Iglesia quiere, pero como Rubens maneja absolutamente todos los recursos. Ya les he dicho que son muchos los cuadros de altar. Yo he elegido los que son más importantes, luego los que han visto, pero también los que representan, en cierto modo, la capacidad de Rubens. Es un cuadro enorme, de más de 6 metros, que él pinta muy poco después del cuadro anterior, pinta con su taller, con ese sistema de trabajo que yo les he dicho, por encargo de este caballero, este caballero que ven ustedes, que lo he escrito para no tener que pronunciarlo, porque no lo sabría, para la iglesia una iglesia de jesuitas, en un territorio donde él ha asentado su poder, el Conde Palatino, y se convierte al catolicismo con una, digamos, actitud muy semejante o con un convencimiento muy semejante al Enrique IV de París, el marido de María de Medici de París, bien vale una misa. Pues mi poder bien vale una misa. Y este es uno de los relativamente pocos encargos. Él va a pintar mucho para donde vive, como les he explicado al principio, por necesidades de ese territorio, de repoblar de imágenes
no solamente en Amberes, sino también en Bruselas, en distintos lugares. Además, es un territorio con compromiso religioso que ha luchado por ello y que en esas quiere esos cuadros religiosos de altar para afianzar, afirmar, bueno, todo eso que les he dicho, difundir. Esto es un cuadro, sí, que estaba en una zona, bueno, pues una zona tampoco en Centro Europa, a lo mejor especialmente comprometida con los ideales de Roma. Pero miren, en este encargo, porque de obra religiosa, cuadros de altar religiosos fuera ya de Amberes y sobre todo avanzando, esto es todavía muy temprano, no hay muchos. Pero este representa lo que Rubens, con esa capacidad que tiene, que ya les he dicho, hace. ¿Qué busca Rubens aquí? Bueno, el prestigio. El prestigio como pintor, de conocimiento de las fuentes supremas, si quieren ustedes, del arte religioso. Nada más y nada menos que Miguel Ángel y nada más y nada menos, además, que la Capilla Sistina. Ese sentido devocional, de lucha, no aparece, de lucha por unos ideales, no aparece. Seguramente este duque Wolfgang Wilhelm Flatz-Neuburg o Neuburg, como se diga, no lo buscaba. Lo que buscaba es también tener una imagen de triunfo, ¿no? De triunfo, si quieren ustedes, no te voy a decir de la fe, pero sí de la figura de Cristo en ese juicio final, donde condena en el juicio final a los malos y premia a los buenos. Y lo que Rubens, a lo mejor lo que quería hacer exactamente es mostrar su capacidad para manejar esas fuentes, su cultura visual, ahora que es un término muy actual. El último gran encargo realmente religioso, de compromiso religioso, va a ser la decoración de la iglesia de los jesuitas de Amberes, que tienen ustedes aquí la fachada, una iglesia que se construye en esos momentos, y Rubens y su taller y todo el conjunto de su actividad recibe en esos años el encargo de decorar con lienzos, porque no va a pintar al fresco, para encastrar en los techos de la iglesia es como está ahora, encastrar una serie de temas, total 39 del Antiguo y Nuevo Testamento. Desgraciadamente, un rayo en 1718 arruinó la decoración. En este cuadrito que tienen ustedes también, eso ha debido de ser, si se pintó en 1721, pues evidentemente con un recuerdo de lo que la iglesia era, ven ustedes ahí toda esa decoración en los techos que no se conserva. Sí se salvaron los cuadros que pintó para el altar mayor, dedicados al fundador, a San Ignacio de Loyola y también a San Francisco Javier. Con ese sistema también que ahora en la misma iglesia, yo sé que muchos de ustedes seguramente habrán estado y han visto que lo siguen utilizando, cambiando según las festividades litúrgicas, cambiando el tema pues, de la Anunciación o la Natividad, en fin, todavía con cuadros flamencos del siglo XVII. Pero los originales que pinta Rubens para ese altar no sufrieron con el rayo y ahora se conservan en Viena. Se conservan en Viena porque cuando el Papa Clemente XIV, en 1773, suprime la orden de los jesuitas, se van a vender muchas de esas obras y esas obras van a pasar, como ya os he dicho, a Austria y hoy están en el Museo de Viena. ¿Qué representan estos dos cuadros? Dos grandes cuadros de altar, mucho más narrativos. Pues una idea también muy propia de Trento y de la Contrarreforma, potenciar el importantísimo papel de las órdenes religiosas como intermediarios entre la divinidad y los fieles. Eso es algo que Trento también quiere. Por eso los cuadros dedicados a los frailes son muy frecuentes. Aquí, sin embargo, iba a decir, les voy a hacer una confesión, seguramente ustedes habrán hecho cuentas también, a pesar de que estaban en el altar mayor, nos están, en ambos casos, tanto en San Ignacio como en San Francisco Javier, los muestra como benefactores de la humanidad, y también realizando milagros, incluso no solamente curar a enfermos, sino resucitar a muertos y, por supuesto, ayudar a todos los menesterosos. Esa es la principal función con ese lenguaje absolutamente narrativo. San Ignacio es el fundador de la orden, aquí tiene a toda la orden,
detrás de él, además en un fondo arquitectónico en perspectiva que continúa la secuencia, en cierto modo, de columnas de la nave principal de la iglesia, se crea una unidad en profundidad. En este caso, San Francisco Javier fue el que llevó la palabra, hizo propaganda de fe en el mundo oriental. Como saben ustedes, un misionero, muere en China. Pero lo que les estaba diciendo, en el año 20 o 21, cuando termina estos cuadros, ninguno de los dos era santo, y sin embargo están, a pesar de lo que les he dicho antes, en el altar mayor. Miren, dos cosas. Seguramente no es lo mismo estar en el año 20 que en los primeros años del siglo XVII. Hay un cierto, iba a decir, relajo en ese exhaustivo control de las imágenes por parte de la Iglesia. Y luego Amberes estaba bastante lejos de la curia y de los rigores contrarreformistas. Ya estoy terminando, volvemos a la catedral, porque ahí tiene el altar mayor hoy y el cuadro que él va a pintar, va a entregar en el año 26, el cuadro de la Asunción de la Virgen. El proyecto de colocar, había un cuadro antes provisional en el altar mayor, el lugar más importante de la catedral, databa de 1611. Por problemas económicos, de hecho, él presenta dos modelos, su maestro Otto Benius también presenta otros dos modelos, pero no se resuelve, posiblemente problemas económicos de la catedral, y no se va a retomar el tema hasta los años 20, avanzados los años 20. Lo que pasa es que en el año 24 hay una peste, también en Amberes, él deja la ciudad, total que no lo va a entregar hasta el año 26. Esta obra representa muy bien la evolución del estilo de Rubens y también del pensamiento de la Iglesia. Esta obra no tiene ese contenido dramático, esa atención, dirán ustedes, hombre, lo da el tema, claro, pero es que ya esa exigencia de la pasión, del drama, del dolor, de la intensidad, del ejemplo. La Iglesia en general, la Iglesia de Roma, decae a partir de las primeras décadas, porque miren, a partir de los años 20, 30, la Iglesia católica empieza a sentirse triunfante. Su plan de defensa y ataque con Trento ha dado resultado. No tienen ustedes más que ver pues Caravaggio y después Pietro de Cortona, 30 años después. Vamos, cómo evoluciona la pintura. Porque la Iglesia, estoy hablando en general, y eso es lo que está reflejando Rubens, ya no pide a la pintura que conmocione al fiel, que le haga rezar, arrodillarse, arrepentirse, seguir un camino. Le hace, lo que quiere es que el fiel disfrute con la alegría de la fe, con la gloria prometida. Es una pintura más alegre, más sentimental, más alejada de esos rigores. Y el tema de la Virgen, y eso por supuesto desaparece en gran medida los contrastes, ya no le interesan, ustedes son figuras más ágiles, más pequeñas, lo que busca más es el efecto de conjunto. Esa es la evolución de la pintura del 17 y lo que están viendo Rubens. Rubens no pinta lo mismo en 1605 o en 1610 que en 1626 o en 1630, porque técnicamente ha evolucionado, pero que desde el punto de vista del encargo religioso es que también ha evolucionado o ha cambiado el cliente. Ahora es una pintura no de convencimiento, no de atracción, sino de demostración, de alegría, de hacer feliz al fiel, enseñarle la gloria prometida. Y una de las iconografías, evidentemente, muy utilizadas en este momento va a ser la Virgen María, porque la Virgen, saben, el culto a la Virgen es negado por los protestantes. Y, desde luego, a partir de los años 20 va a aflorar, no digo que en otro tipo de cuadros que verán ustedes quizá en otra clase, pero ahora es cuando se convierte en una protagonista importante. Además, fundiendo, ven ustedes, el tema de la Asunción de la Virgen y la coronación de la Virgen. Estos ángeles llevan la corona de espinas. Son figuras más ágiles, una técnica mucho más suelta, no son los contornos tan definidos, las formas tan compactas, son unos colores transparentes y, desde luego, en esta composición, como en muchas de ese tema, está el eco de la gran creación de Tiziano, ¿no? A principios son 100 años los que se llevan aproximadamente estas dos pinturas, pero ahí ven ustedes también la separación con
la disposición, el movimiento también ascendente, que eso ya también lo hace Tiziano con el lenguaje de principios del siglo XVI. Eso es lo que vemos en los años 20. En los años 20 él ha adquirido una dimensión internacional, pinta para María de Médici, por supuesto para Felipe IV, tiene carrera diplomática, también pinta para Carlos I Estuardo y, vuelvo como os he dicho al principio, realmente hay un movimiento, un cambio desde el punto de vista del compromiso religioso. Él va a pintar en esa última etapa muchas más obras de tipo profano, mitológico, literario, que antes, pero bueno, yo les voy a poner solo, y ya termino, dos obras, porque él siempre va a pintar retratos, siempre va a haber algún encargo. Esta es una obra pues muy bonita, la verdad, que yo creo que lo he elegido porque representa, pues en cierto modo, esa evolución del lenguaje de Rubens, mucho más luminoso, más escenográfico, más teatral. Está inspirado en Italia otra vez, la composición es una sagrada conversación, ese clasicismo, por así decirlo, de la pirámide, el sentido escultórico de algunas de las figuras, y luego desde el punto de vista, si quieren ustedes, religioso del momento, es la Virgen y los santos, una cantidad de santos, según las devociones de los distintos lugares. Este es un encargo, en el año 28, de Isabel Clara Eugenia. Por eso he dicho que los archiduques y la archiduquesa tenemos aquí los tapices para las descalzas, mucha obra religiosa. Ella se lo encarga para un altar de los agustinos en Amberes. Y aquí tienen la evolución del pensamiento religioso, la evolución también, evidentemente, de su estilo. Y ya la última obra, como quiero ir un poco deprisa, me había olvidado. Cuando él pinta este cuadro, él tiene cerca que tiene a la derecha, que es un Caravaggio, este cuadro que pinta Caravaggio de la Virgen del Rosario. En 1600, seguramente, como saben, Caravaggio huye de Roma, luego se va a Nápoles. Este cuadro estaba en Nápoles a la venta en 1607. Y hay una serie de artistas, incluso personajes adinerados flamencos, que recomiendan su compra y se lo regalan a la iglesia de dominicos de San Pablo. Y ese cuadro de Caravaggio estaba allí cuando Rubens pinta este cuadro para los agustinos. Como ustedes comprenderán, es la interpretación de dos pintores geniales. Pero, evidentemente, pues no sé, la colocación de la Virgen entronizada, está rodeado por santos, el remate de la columna en la parte superior, pues tiene un eco de relación, porque este cuadro estaba allí en Amberes en ese momento. Cuando quería ponerle también, porque seguro que todos ustedes conocen el cuadrito de la izquierda, porque es un cuadro que pertenece al Museo del Prado, pequeño, que es posiblemente una copia que se hace, no es posiblemente, es una copia de ese cuadro de altar que los herederos de Rubens se lo regalaron a un diplomático español, a un noble, Francisco de Rojas, que es el que intervino, estaba al servicio del cardenal infante don Fernando, y es el que intervino en la compra de obras de Rubens en la Almoneda tras su muerte. Y los herederos, la familia de Rubens, le regalaron este cuadro que después terminó en la colección real y por eso están. Pero ahí, tienen la obra y vuelvo a decir, es un poco la envuelta. Y ahora ya sí que termino con este martirio de San Livinio, que yo creo que debe ser uno de sus últimos grandes cuadros de altar. Es un martirio, pero que es un martirio realmente truculento. Pero si lo he querido poner para acabar es precisamente para que ustedes mismos valoren con sus propios ojos hasta qué punto ha cambiado el lenguaje. Aquí, para ver que esto es un martirio y es truculento, tenemos que verlo con un cierto detalle. Aquí es San Livinio, que me lo pinta también para los jesuitas de Gante, ya les digo, el año 35, pues en los últimos años de su vida. Él utiliza un lenguaje mucho más retórico, más escenográfico, más complejo, no tan claro. Miren, las primeras composiciones eran mucho más claras. ¿Por qué? Porque tenían que transmitir un mensaje, porque les he dicho el tamaño y también las propias composiciones se tenían que ver con claridad. Aquí no se ve tanto con claridad, porque aquí tienen a San Livinio el Pobre, que había también evangelizado la zona, en un misionero escocés del siglo VII que predicaba, y los sayones, los enemigos, le arrancaron la lengua y se la dieron a comer a los perros. Claro, efectivamente, eso dicho así es terrorífico, pero no se ve tanto lo que vemos. Luego están los que van a castigar
aquellos que atacan a la Iglesia, que son los ángeles en la parte superior. Es decir, aquí no vemos esa tensión, ese drama. Es el tema que le han pedido, evidentemente, los clientes. Pero yo creo que pueden ustedes apreciar que la propaganda de fe en estos años, ya en los años 30, va más que por el convencimiento a los fieles, es por la transmisión, mostrar a los fieles el camino de la ayuda divina y de, como les he dicho antes, la gloria prometida con un lenguaje que es espectáculo y comunicación, porque al fin y al cabo el barroco es esencialmente comunicación. Pues nada más, muchas gracias.